Este jueves 7 de marzo aquí estamos compartiendo con ustedes hasta las 7 de la noche. Y en este momento recibimos con muchísimo cariño a un joven político. Él es abogado, es miembro del Partido de la Fuerza del Pueblo y es candidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Está con nosotros el buen amigo Francisco Guillén. Buenas tardes y bienvenido, querido. Muy buenas tardes, Iluminada, y a todo el elenco de este programa, agradecido por recibirnos aquí. Buenas tardes a todo el pueblo dominicano que escucha fielmente cada día el Gobierno de la Tarde. Francisco, mucha gente ya te hemos dado seguimiento a través de los programas de televisión. Y lo podemos decir, porque aquí pues somos amigos todos. Estás con Cavada desde hace ya un buen tiempo, analizando la política, comunicas muy bien y bueno, entraste a la Fuerza del Pueblo, como abogado has hecho tus aportes antes y después, ¿verdad?, a la política. Y ahora te vemos que te atreves, y digo que te atreves porque tranquilamente puedes quedarte en el sector privado. Sin embargo, te arriesgas bastante joven y dices, yo quiero participar de la política y ser parte de los cambios y de las transformaciones que queremos los jóvenes. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a ti a decir voy a la Fuerza del Pueblo y voy a aspirar y quiero aportar a mi país? Bueno, gracias, Iluminada. Esa es una pregunta obligatoria, ¿sí?, cuya respuesta, siempre que me la hacen, esa respuesta me inspira más a seguir este camino. Ciertamente, muchos jóvenes optan por continuar por el camino del ejercicio privado de su profesión, por mantenerse en el sector privado. No necesariamente es más cómodo, es una elección. En mi caso, yo siento vocación por la política, vengo de una familia de tradición política. En mi casa, en mi familia, eran las mujeres quienes originalmente hacían política, mi abuela, mi madre, y bueno, yo aprendí eso en casa, aprendí la importancia del trabajo político como motor de cambio social, comunitario, e incluso desde el ámbito de la posibilidad de soñar desde la política. Y a partir de ahí es donde entendí que desde la política uno puede trabajar por los sueños de la gente. Y eso lo hemos perdido. Hemos dejado perder esa capacidad de soñar y se lo achacamos siempre a la política. Y creo que ahí nosotros los jóvenes que venimos trabajando en un área tan árida a veces, es muy alentador lo que uno ve en estos tiempos. En mi caso, de manera activa, intensa, ininterrumpida, vengo haciendo política desde el año 2015. No la hacía antes porque laboralmente no podía hacerlo. Y bueno, desde esa fecha vengo recorriendo todo el territorio nacional y de manera principal todos los sectores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. No ingresé a la Fuerza del Pueblo. Soy miembro fundador de la Fuerza del Pueblo. Yo, y lo digo con todo el orgullo del mundo, contribuí a la construcción de uno de los partidos mayoritarios del sistema actualmente. Construí a la formación de un partido institucional del cual me siento sumamente orgulloso. ¿Formaste parte de la creación a nivel legal? Sí, de los miembros fundadores. De hecho, en el proceso de creación, que nosotros, digamos, ese sector del presidente Leonel Fernández se une con el Partido de los Trabajadores Dominicanos a eso del 20 de octubre del año 2019, pues nosotros formamos parte de todo ese equipo legal que trabajó en las decenas de demandas que recibimos, porque recuerden que en ese momento pues se nos llevó a procesos judiciales con la candidatura del presidente Fernández, con el logo del partido, con el nombre del partido, con el color del partido, con la fusión con el PTD, y bueno, desde ahí empezamos a construir toda la parte reglamentaria, los instructivos, la conformación orgánica del partido, y eso pues me invitó a que posteriormente yo ingresara a la dirección central del partido, que es el máximo órgano de decisión de nuestra organización, y actualmente funjo como vicesecretario de Asuntos Jurídicos de nuestra organización. Pues de allá para acá la experiencia ha sido muy grata, los aprendizajes han sido infinitos y no fue una decisión fácil ni momentánea la de optar por una candidatura, en principio una aspiración a diputado, pero creo que es un momento idóneo
para que los de mi generación, como se está viendo en el panorama político en diversos partidos, demos un paso al frente y asumamos la responsabilidad ciudadana que nos corresponde. Juan Reyes, su pregunta. Francisco, ¿verdad? Guillén, hay algo que veo que tiene claro. La política se nutre de lo ideal y de lo real. Vimos que idealmente te motiva a servir. Ahora, en lo real, ¿qué piensas hacer cuando llegue al Congreso Nacional, cuyo rol es fiscalizar, legislar y representar? ¿En qué tema te concentrarás para beneficiar a la gente? Gracias, Juan. Esa es una pregunta importante que nosotros entendemos y digamos que con la que debemos empezar, ¿verdad?, la entrevista. Te agradezco mucho por eso. Nuestras causas, hay candidatos que llevan propuestas. Nosotros llevamos propuestas de causas que abrazamos. Okay. Nuestras causas son la salud, la seguridad y los servicios públicos. La salud, digamos, con una bajada, con un enfoque en el tema del cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte, digamos, por enfermedad en la República Dominicana. La tasa de prevalencia y de mortalidad es muy alta en nuestro país y para nadie es una sorpresa que cualquier tipo de cáncer o enfermedades relacionadas al cáncer pues constituye un verdadero peso, no solo para quien recibe ese diagnóstico, sino para toda la familia que acompaña a ese paciente. Entendemos que sin entrar en la hiperlegislación de todos los temas, no para todo hay que hacer una ley, pero en ese caso, por el impacto que tiene el cáncer en la vida de los dominicanos y de las familias dominicanas, entendemos que hay que garantizar una serie de derechos, hay que estandarizar temas como las estadísticas, como los sistemas de entrega de medicamentos de alto costo para este tipo de pacientes que no pueden esperar un día más del día que le toca su medicamento, que hay que legislar de manera especial. Entonces, ¿sería como legislar para tratarlo dentro de la ley 8701, que cubra aún más? Es darle un tratamiento especial. Pongo los puntos principales de este tema porque sé que es del interés de mucha gente. Actualmente en la República Dominicana un paciente con cáncer tiene que trasladarse obligatoriamente al Gran Santo Domingo o a Santiago para recibir sus tratamientos. Y esto para un paciente de la frontera, de Samaná, de Atomayor, constituye un verdadero dolor de cabeza. Claro. Por eso nosotros estamos proponiendo la descentralización territorial por región de los centros de atención oncológicos en la República Dominicana. Sabemos que no hay recursos para un hospital oncológico en cada provincia, bueno, uno en cada región. Eso le va a facilitar mucho la vida a la gente. Por otra parte, la sistematización de la entrega de los medicamentos y tratamientos a los pacientes. No es digno que un paciente que acaba de salir de un proceso o que está llevando un proceso de este tipo tenga que hacer una fila desde las 4 de la mañana porque el Estado no sepa organizarse en cómo debe entregar la medicación. Por otro lado, hay que hablar de coberturas. También hay que hablar de acompañamiento psicológico a los pacientes y a los familiares que les sirven de apoyo para que puedan entender cada una de las etapas que van a transitar y, por supuesto, la unificación o la creación de un sistema estadístico, porque actualmente cada centro maneja las estadísticas de manera aislada. Entonces tenemos que trabajar en eso. En el tema de la seguridad, nosotros, entendiéndola como un fenómeno multidisciplinario que tiene, digamos, una concatenación de etapas o de momentos o de situaciones, pues la queremos trabajar desde la justicia, que es nuestra área, digamos, profesional. Venimos del sector justicia también, y nosotros entendemos que la justicia debe tener nuevamente interlocutores preocupados y sensibilizados con el tema en el Congreso. La lucha por el presupuesto del sistema de justicia, no solamente del Poder Judicial, es una de las causas que nosotros abrazamos, porque nadie quiere ir a una fiscalía, nadie quiere ir a un tribunal, pero es como el seguro médico. El día que te toca usarlo, tú quieres que funcione bien. Es un tema que le incumbe a toda la población. Pero los jueces y los fiscales y los defensores públicos, que son muy buenos y muy capacitados los que tenemos, también necesitan mejores condiciones de trabajo y mayores herramientas para hacer bien su trabajo. Pero hay un tema muy particular dentro del aspecto justicia que la gente a veces lo sabe, pero no lo interioriza. Y es lo que tiene que ver con el sistema penitenciario. La falta de recursos en el Ministerio Público ha hecho que la transformación del sistema penitenciario se haya detenido.
ya no hay nuevos centros de rehabilitación y corrección desde hace muchos años. Y eso es lo que impulsa a que desde cárceles como La Victoria o como el 15 de Asua se articulen crímenes y delitos de toda clase y no haya ningún tipo de control ahí adentro. Y eso no solo afecta al que está ahí adentro, eso también nos afecta a todos como ciudadanos aquí afuera. Entonces, iniciar la lucha del sistema de justicia porque se le otorga el presupuesto que le corresponde a las instituciones que lo integran. Y un tercer aspecto, Juan, de los que te mencionaba, es el que tiene que ver con los servicios públicos. Todos estamos conscientes del franco deterioro de los servicios públicos en la República Dominicana: energía eléctrica, agua potable, sistema 911, hospitales públicos, escuelas públicas. Los diputados, que tenemos, bien lo señalaste, un rol de representación y fiscalización, aparte de la labor parlamentaria tradicional del congresista, no están en comunicación con la ciudadanía. Un diputado puede hacer una denuncia porque lo vio en un programa periodístico, porque vio un artículo en un diario o porque un dirigente político se lo dijo, pero no porque hay una comunicación directa con el ciudadano usuario de esos servicios. Bueno, nosotros estamos proponiendo la creación de un sistema que ya tiene nombre, se llama S3P, Sistema de Supervisión de los Servicios Públicos para la Cámara de Diputados. La idea es poder utilizar las tecnologías de la información para que todos los ciudadanos del país, usuarios de servicios públicos o no, puedan comunicarse, evaluar, reportar y denunciar todo lo que esté pasando con los distintos servicios públicos del país, y con eso los diputados, que van a tener ese sistema instalado en sus computadoras, retroalimentarse permanentemente sobre lo que está sucediendo en todos los municipios del país. ¿Qué va a generar esto? Primero, comunicación entre la ciudadanía y los diputados, entre los representantes y los representados. Segundo, una representación basada en hechos que relatan los propios ciudadanos. Y tercero, una competencia entre los diputados que sí quieran hacer su trabajo de representación para ver quién utiliza más el sistema para representar a sus representados, para representar a la gente. Entonces lo que decimos es, bueno, ojalá todos los diputados descendieran permanentemente al terreno para saber lo que está pasando. Pero evidentemente vivimos en un territorio que es pequeño para algunas cosas, pero muy grande para otras. Y quizás utilizar la tecnología para acercar esa relación entre el diputado y el ciudadano sea la manera de devolverle otra vez ese rol de fiscalizador y representante al diputado. Francisco Guillén, para facilitar un poco y ayudarte en cuanto a los oyentes, ¿verdad?, que se interesen por votar por ti, sería bueno abundar un poco sobre tu biografía, tu semblanza, ¿verdad? Tú eres Francisco Guillén, apellido del Cibao de Santiago. Guillén Blandino. Aquí está ubicado en la circunscripción número 1. Correcto. ¿Verdad? Sí, así es. Y veo que eres abogado también. Abogado. Es decir, que ha trabajado en la justicia. La reforma constitucional va a llegar al Congreso en el próximo periodo. Y uno de los aspectos fundamentales que va a venir seguro es la independencia del Ministerio Público. Tu partido, la Fuerza del Pueblo, y su líder, el presidente Leonel Fernández, se ha manifestado contrario a esa idea de que la independencia del Ministerio Público desde el punto de vista de la Constitución. Y alega el partido, la Fuerza del Pueblo, de que la justicia, de que el Ministerio Público es independiente actualmente y que no es necesario reformar la Constitución. ¿Cuál sería tu posición en ese sentido desde llegar al Congreso Nacional? Don Héctor, usted inició diciéndome que me iba a dar una ayudita. Y déjeme decirle que cualquier ayuda suya de una persona con tanta experiencia es más valiosa de lo que usted se imagina. Gracias. Mire, con respecto a este tema, creo que las posiciones están muy claras. La independencia institucionalizada del Ministerio Público existe desde la Constitución del año 2010, está reforzada por la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133-11, perdón, y además existe la Escuela del Ministerio Público, desde donde todos los fiscales, fiscalizadores, procuradores de corte, procuradores adjuntos tienen que egresar para poder participar de la carrera del Ministerio Público. Bien. Hacia los años 90, en la República Dominicana, el presidente de la República tenía la facultad de nombrar a todos los fiscales del país entero. En Jaquimelle, en Cabrera, en Monteplata, en Duvergé, en Bengaver, en el Distrito Nacional. Todos los fiscales y miembros del Ministerio Público eran nombrados por el presidente de la República. Sin embargo, eso cambió.
Ahora hay que agotar un proceso de formación y agotar unos concursos de oposición para ingresar a la carrera e ir subiendo los escalafones luego de realizarse los concursos correspondientes. Eso es un paso a la independencia. La Constitución ya prevé la independencia del Ministerio Público. Pero me refiero a la Procuraduría General de la República. Sí, pero el Ministerio Público, mire, el tema de la Procuraduría es un nombre que se le ha dado en el presupuesto nacional y que se ha quedado, pero la Procuraduría General de la República es básicamente el despacho del procurador. Esa institución se llama Ministerio Público, de cabeza a pies. Entonces, ¿qué sucede? Hablar de la independencia del Ministerio Público es desconocer que la independencia del Ministerio Público existe. Y el hecho de que hoy la magistrada Miriam Germán, el magistrado Wilson Camacho, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, la magistrada Rosalba Ramos y todos los fiscales del país puedan actuar con independencia es porque la Constitución y la ley orgánica se lo otorgan. Ahora, si este gobierno o cualquier sector político con representación en el Congreso quieren hablar de independencia del Ministerio Público, lo primero que tienen que hacer es darle el presupuesto que le corresponde, porque usted no puede nombrarme un procurador independiente, hablarme de reforma constitucional sobre la independencia y luego reducirme el presupuesto o no darme el presupuesto para que yo pueda actuar con la independencia que corresponde, porque hay un contrasentido o una incoherencia en lo que está pasando. Entonces, por eso le digo, una de mis banderas de lucha es que el Congreso Nacional, en el presupuesto que corresponda al año 2025, que se conocerá este año, empiece a otorgarle al sistema de justicia en cabeza de cada una de las instituciones que lo componen el presupuesto que le corresponde. O sea, que usted votaría en contra de una reforma constitucional para independizar el Ministerio Público. Pero es que ¿cómo vamos a hacer algo que ya está hecho, don Héctor? Pero lo designa el presidente es para buscar un mecanismo de suerte que no sea el presidente directamente que designe al cabeza del Ministerio Público, pero porque ahí es que viene el problema. En todas las democracias ahora del mundo independiente es así. con Miriam Germán, porque es Miriam Germán, pero antes no lo era así, no actuaba con esa independencia. En Estados Unidos, don Héctor, es el presidente de la República que nombra al Attorney General. Sí. En todas las democracias del mundo es el presidente de la República o el jefe de Estado o de gobierno, dependiendo del caso, que nombra al fiscal general o procurador general de la República. El nombramiento o no nombramiento de un funcionario de ese nivel por parte del presidente, que es una facultad ejecutiva, aunque funcionalmente haya independencia, le atañe al primer mandatario de la nación o del país o de la República. Entonces, buscar una fórmula distinta como mecanismo de introducir una reforma para tratar otros asuntos que no sean los que se visibilicen, yo creo que es mucho más peligroso que el compromiso que tienen que asumir cada primer mandatario y la fiscalización social que debe recibir para el nombramiento de perfiles adecuados o correctos sobre esa figura tan importante. Pero hay que recordar que la figura de persecución e investigación y trazado de la política criminal es una figura que responde al Ejecutivo, aunque funcionalmente puedan trabajar con independencia. Entonces no nos podemos perder en los conceptos sobre cuestiones elementales de nuestra democracia. Fausto Montes de Oca, su pregunta para Francisco Guillén. Yo estoy gratamente satisfecho y complacido con el joven Francisco Guillén. Creo que la capital tiene para escoger un buen representante. Y quiero decir también, además, que tanto el PRM como la Fuerza del Pueblo y el PLD tienen una excelente propuesta. Ayer vimos aquí a Yuri Rodríguez. Así es. Mi hermano Yuri. Un joven brillantísimo. También de la oposición. De manera que la política en la República Dominicana parece ser que está dando un giro importante. Porque estos jóvenes con esta capacidad de oratoria y de conocimiento y sobre todo y de articulación, se han preparado porque claro, Francisco se graduó con honores de son derecho, estrellas, decentes, trabajadores y ha políticos. salido del país a prepararse, no salió de la nada a hacer política. De manera que estoy muy contento con lo que estoy viendo en todos los partidos políticos. Bueno, Francisco, escuchamos a Alberto Atala acá describir un PRM que no lo conocíamos, porque el PRM duró 16 años en oposición cogiendo el fuete del PLD durante todo ese tiempo, pero ahora presenta ese PRM como una maquinaria invencible. Yo creo que por poquito dice que sacan el 100% de los diputados en la capital.
Me gustaría saber qué valoración tiene tú la estructura, Fuerza del Pueblo en la capital, 11. de la proyección de Omar Fernández como senador y de tu candidatura aquí en la circunscripción número 1. Gracias, Fausto. Debo decir que me dio mucho placer encontrarme aquí a don Alberto Atala, un amigo de hace mucho tiempo, a quien admiro y respeto mucho, y creo que es de los mayores activos y valores que tiene el partido oficialista. Así que le mando un saludo. Lamentablemente no puedo coincidir con él en la mayoría de las cosas que dijo, pero bueno, de eso se trata estos espacios democráticos de disertación, ¿verdad? Mira, yo entiendo que Fuerza del Pueblo es un partido que en apenas 3 años ha calado en los sentimientos de la gente. La gente ha entendido que es un partido que ha venido con una vocación no de poder, sino de hacer realidad las expectativas de la gente, con planes, con propuestas, con experiencias, pero también con renovación. Y la muestra de eso es la gran aceptación que tiene, además de su trabajo, por supuesto, el compañero Omar Fernández, actual diputado y seguro próximo senador del Distrito Nacional. Y debo decir que Omar se atrevió a lanzarse a diputado en el año 2020, en un momento donde no proliferaban perfiles jóvenes en la política como sí proliferan hoy, 3 años después. En todos los partidos, bien lo dijiste, yo tengo la bendición y la suerte de tener amigos en todos los partidos políticos con quienes tengo encuentro y desencuentro de opiniones, por supuesto, pero valoro muy positivamente diversos perfiles que hay en el Distrito Nacional y fuera, en todos los partidos. Yo me siento orgulloso de lo que estamos haciendo como clase política con los jóvenes, de los cuales formo parte, por supuesto. Pero en el caso de Omar fue de los pocos que se atrevió a dar ese paso. Y tan pronto llegó al Congreso, Omar dio demostración de para qué fue a ser representante de la gente. Y Omar ha servido de motivación para muchos otros jóvenes dentro y fuera de la Fuerza del Pueblo que hemos empezado a seguir sus pasos, entendiendo que la política debe ejercerse con cercanía, con sensibilidad, pero sobre todo con preparación. Omar Fernández en el 2024 no es el Omar Fernández del 2020. Omar se ha preocupado por ser un político y un diputado, próximo senador, preparado, capacitado, pero además, Omar tiene algo interesantísimo que debo reconocer aquí, y es algo que con lo que me identifico y que también pongo en práctica, que es que él ha aprendido mucho en este tiempo de la sabiduría popular. Y la sabiduría popular es más importante que cualquier tipo de capacitación que uno tenga, porque ahí es donde uno entiende el sentir de la gente. Y de eso es que se trata. ¿Por qué me detuve todo este tiempo a decir lo que pienso de Omar? Y lo que piensan muchos otros jóvenes y no jóvenes de Omar. Porque entiendo que ese es un modelo que tenemos que seguir en lo adelante. Una política que, aunque parezca novedosa, es la política de antes, es la política rudimentaria, es la política de estar con la gente, de tener presencia, de estar todos los días en la calle, de saber lo que la gente quiere, de entender los anhelos y las necesidades de la gente. Por eso yo entiendo que ese modelo de política, que no es novedoso, es de antes, es la política que ha dado resultados toda la vida, es la que debemos de seguir. Y por eso entiendo que Omar, y espero que sea mi caso, si la gente decide apoyarme con su voto, confiar en nuestro proyecto y en nuestras intenciones, ya una vez llegado el momento de ingresar al Congreso, pues entiendo que la Fuerza del Pueblo dará demostración de lo que esta nueva generación política tiene para ofrecerle al país. Creo importante señalar que hay mucha gente que se ha confundido con lo que pasó en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero. Creo importante señalar que Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento exponencial en estos 3 años y que lo que pasó el pasado 18 de febrero demostró 2 cosas: el piso de la oposición y el techo del oficialismo. Y la gente tiene que tener eso claro. La batalla del gobierno no es ganarle a la Fuerza del Pueblo y al PLD, es ganar en primera vuelta.
Y es una batalla dura que tienen, porque el pasado 18 de febrero, con toda la maquinaria oficialista en la calle, solo el PRM obtuvo el 22% de la totalidad del favor del electorado dominicano. Y ese no es un número halagüeño, aunque el buen amigo Alberto diga que hay personas en el PRM, ¿verdad?, que tienen un aire de triunfalismo. Yo creo que la política ha ido un poco más lejos en la República Dominicana y que nosotros tenemos que, los políticos en general, tenemos que ser conscientes de que ya la población está mucho más atenta. Quizás hubiésemos esperado una participación más activa, pero los procesos municipales tienden a ser menos inspiradores, ¿verdad? O a motivar menos el voto que los procesos presidenciales. Pero en definitiva entiendo que la posición de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional es una posición muy favorable para obtener varios diputados y para el triunfo indiscutible del compañero Omar Fernández como candidato a senador por la Alianza Rescate RD. Nilda Lanís, su pregunta. Sí, hola, buenas tardes. 2 preguntas. A propósito de que mencionaste el tema de las elecciones municipales, pues voy a tomar una pregunta de estas. Y cuando la Junta Central emitió ya el informe final con los resultados de las elecciones de febrero, bueno, pues los porcentajes fueron los siguientes. El PRM más de un 47%, el PLD con un 22% y la Fuerza del Pueblo con un 14%. Se había vendido la idea de que era la segunda fuerza opositora, pero ahí esos números, pues verdad, no hay que ser matemático, reflejaron que no era así, que quedaba en una tercera posición. Entonces, ¿cuál es la valoración? ¿Cómo les cayó esa noticia a ustedes como fuerza pueblistas? Y la segunda pregunta es, ya más a lo que tú estás aspirando como diputado, ¿cuál es tu pensamiento con relación a la ideología de género y a las 3 causales? Muchas gracias, Nilda. 3 tremendas preguntas, ¿eh? Vamos a ver cómo podemos sintetizar. Bueno, mira, con respecto a las elecciones del pasado 18 de febrero y los resultados, antes del 2010 o 16, cuando las elecciones estaban separadas por un periodo de 2 años, recordemos que las elecciones municipales se llamaban elecciones de medio término, ¿verdad? Municipales y congresuales, de medio término. La referencia que siempre se ha tomado para medir el tamaño de los partidos, el tamaño real, son las elecciones presidenciales. Las elecciones municipales no convidan a la totalidad ni a la mayoría de la población a votar. Por eso he dicho, el parámetro que se está tomando a partir del 18 de febrero es un parámetro sobre el cual nadie se puede acomodar, porque la oposición mostró su piso y el gobierno mostró su techo. Ahora bien, si vamos un poco más atrás de las elecciones municipales, vamos a ver que todas las encuestas sin excepción, las que más nos gustan, las que menos nos gustan, las más amiguitas, las más conocidas, las menos conocidas, todas colocan a la Fuerza del Pueblo en un sólido segundo lugar como organización política y colocan al presidente Leonel Fernández en una posición casi de competencia, algunas, y de competencia otras, con el actual candidato de la reelección del oficialismo. Ahora, ¿qué pasa? Si incluso aquellas encuestas que se ha dicho que son cercanas al oficialismo nos colocan en esa posición, probablemente lo que va a suceder en mayo es que la Fuerza del Pueblo va a demostrar su verdadera fortaleza, haciendo evidentemente los reajustes correspondientes a partir de las elecciones municipales. Creo que es un proceso completamente normal. Estas son las segundas elecciones a las que va la Fuerza del Pueblo como organización política ya institucional y conformada, y entiendo que hay unas oportunidades de mejora de cara al proceso de mayo y tengo la certeza de que ya se han tomado en consideración, porque definitivamente si la Fuerza del Pueblo tiene un activo más que cualquier otro partido del sistema, es el entusiasmo y la vocación de toda su militancia. Ahora, con respecto a los otros 2 temas que me planteaste, mira, me parece sumamente interesante. A mí me gustan los temas de carácter social y sobre todo que generan tanto fervor en la sociedad y que tienden a dividir en bandos. A mí me gusta tratar de verlos un poco más desde arriba, porque a todo el mundo hay que entenderlo. No podemos confundir ideología de género, educación sexual en las escuelas y perspectiva de género. Porque últimamente en los debates he visto como que se arma
una especie de mezcla de todos esos temas y eso diluye el debate real del contenido. La perspectiva de género es todo aquel intento, movimiento, herramienta política que se aplica para reconocer la histórica discriminación o injusticia que se ha cometido en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. Creo que ese es un factor indiscutible que nadie puede negar. Ahora bien, ¿cuánto más o cuánto menos queremos que el Estado intervenga para equilibrar esa desigualdad? Esa yo creo que es la discusión. ¿Estamos de acuerdo o no con las cuotas electorales de la mujer? ¿Estamos de acuerdo o no con políticas públicas afirmativas a favor de la mujer? ¿Estamos de acuerdo o no con la existencia de un ministerio de la mujer? Esa es la discusión. Bueno, podrá ser más, podrá ser menos. Ahora, cuando hablamos de ideología de género, que por lo que he visto en los materiales que utiliza el sector más proclive al feminismo o a la perspectiva de género, es un término que se usa de manera peyorativa para crear un prejuicio de antemano sobre un tema que se va a tratar. Es lo que he leído. Como se ha tratado en nuestro país, la realidad y la teoría a veces difieren un poco, ¿verdad? Como se ha tratado en nuestro país es la intervención de una serie de adoctrinamientos para que los niños y niñas entiendan que cualquier cosa es cualquier cosa y que todo está bien. Con eso yo nunca voy a estar de acuerdo. Con corregir asimetrías en el tratamiento del hombre y de la mujer, siempre voy a estar de acuerdo. Con dar algún tipo de enseñanza en las escuelas de nuestro país para que los niños y niñas entiendan que cualquier comportamiento debe ser aceptado y tolerado, con eso yo no estoy de acuerdo. El respeto sí, siempre el respeto. No importa a quién, no importa cómo, no importa cuándo. Ahora, usted no puede promover en un momento donde los niños, vamos a ver, hasta las matemáticas se enseñan por etapas. Los niños tienen edades para aprender las cosas. No todo se aprende en todo momento de la vida. Y yo creo que hay temas que tienen que aprenderse ya un poco más avanzada la edad o incluso la adultez. Pero la educación sobre estos temas entiendo que debe permanecer en casa, que cada familia tiene que educar a sus hijos en torno a los valores y principios que considere. Ahora, no veo mal, yendo con el tercer punto de este tema, no veo mal que se eduque de manera científica, académica y sin juicios de valor sobre el comportamiento del cuerpo humano, sobre la prevención de embarazos infantiles, sobre el respeto al cuerpo de la otra persona, y si a eso le quieren llamar educación sexual, pues que le llamen educación. El título no es un tema que a mí me interese. A mí me interesa que desde pequeños los niños en la República Dominicana entiendan cuáles son los comportamientos inaceptables con respecto al cuerpo propio y al cuerpo de la otra persona. Entiendo que ahí tenemos muchas deficiencias y que el sector educativo, desde una óptica académica y científica, podría, sin interferir con la labor de los padres, podría educar un poco a nuestros hijos. Emily. Creo que respondí todo, ¿no? Sí, ¿Qué te faltó? Te dejo ¿Qué le para faltó? la segunda vuelta, te dejo para la segunda ronda las tres causales. Bueno. Están pendientes las causales. Bien. Emily Valdera. Así es. Pues escuchándote hablar aquí, he hablado, ¿verdad?, aquí en esta mesa, sobre la calidad de la representación, sobre todo a nivel legislativo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué deben hacer los partidos? Porque al final son los partidos los que escogen los candidatos, para que los dominicanos tengamos un Congreso como lo merecemos, en el nivel de representación y sobre todo acorde con las necesidades del país en este momento. Que limpiemos el tema de los riferos, que limpiemos el tema de aquellos que han tenido vínculos con el narcotráfico también. ¿Qué tenemos que hacer para que eso suceda, por un lado? Y por el otro, el tema de para la escogencia de los candidatos, el tema de la encuesta causó mucho ruido, muchos problemas. ¿Tú crees que debería seguir siendo la apuesta de los partidos para un próximo proceso, o más bien el tema de las primarias o las convenciones? ¿Qué tú piensas al respecto? El Estado nace y mucho tiempo después nacen los partidos políticos como puente entre los ciudadanos y el poder público. Esos puentes han ido cada vez
divorciándose más de la ciudadanía y concentrándose más en su militancia. No estoy hablando ni siquiera de la República Dominicana de manera exclusiva. Yo pienso que los partidos tienen que volver a la base, tienen que volver al pueblo, hay que escuchar a la gente, hay que saber las necesidades reales, hay que salirse un poco del escritorio y hay que entrar a lo que la gente quiere y necesita. Por una parte, respondiendo una parte de tu primera pregunta. Yo entiendo que estamos volviendo a eso, a esa política de a pie, rudimentaria, lo que le comentaba a Fausto hace un momento sobre Omar. Lo que nosotros estamos tratando de hacer, por ejemplo, que empezamos el domingo pasado, los conversatorios comunitarios, donde participan amas de casa, jóvenes profesionales, estudiantes, emprendedores, y lo estamos haciendo todos los domingos en cada sector de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿Para qué? Para escuchar las necesidades, los anhelos, los sueños de la gente, para presentar nuestras propuestas, para que ellos la critiquen o la observen o le hagan sugerencias. La conversación con la comunidad. A mí me parece que una política de ese tipo obliga a los partidos políticos a reestructurar su oferta electoral, porque estamos creando ciudadanía, le estamos dando conciencia a la gente, nos estamos alimentando de lo que la población demanda y exige. Y con eso no solamente estamos acercando a los partidos políticos, sino que estamos generando un nivel de participación donde la propia población nos va a exigir a nosotros quiénes son o cuáles integran los perfiles que quieren para representarlos en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en las administraciones municipales. Eso por un lado. Ahora, los partidos políticos tienen la obligación de servir de filtro también, de filtro. Y a veces para un candidato es complicado decir esto, sobre todo si uno apela mucho a la prudencia, pero a veces uno ve dirigentes de partidos políticos rasgándose las vestiduras y uno ve lo que ha pasado recientemente con el Congreso actual que tenemos, con el actual, y uno no lo cree. Entonces, yo creo que los filtros que tienen que usar los partidos políticos para evitar que su representación frente a la sociedad sea cuestionada, sea ineficiente, sea sometida a la justicia, esos filtros tienen que apretarse y los partidos tienen que asumir esa responsabilidad frente a la ciudadanía, por esa responsabilidad frente a ellos mismos, porque eso genera un socavamiento y un deterioro que se podría calificar de autodestructivo, porque con eso, cuando los partidos políticos permiten eso, es a la propia clase política que está afectando. Y uno termina cargándose una mochila de piedras para tratar de resucitar la confianza de la gente. Y por eso entiendo que evitar ser muy laxo, muy flexible con los perfiles que pretenden aspirar es una manera de rescatar a la clase política dominicana. Entiendo que eso es importantísimo. Las encuestas. Creo que solamente el ruido que causaron las encuestas es motivo suficiente para que los partidos analicen la pertinencia de volver a incurrir en estos métodos. Y abstrayéndome de los casos concretos que ocurrieron, en ningún momento yo he estado de acuerdo con el método de encuestas como método de selección de candidatos, por una razón fundamental. Las encuestas son métodos científicos, pero ninguna encuesta va a resultar igual a otra. Cuando la hagan dos empresas, la pueden hacer en el mismo sector, los mismos días. ¿Qué quiere decir eso? Que se le está entregando a una entidad privada el mecanismo o el procedimiento de escogencia de futuros funcionarios públicos o servidores públicos o representantes. Yo entiendo que esa es una facultad que tiene que mantenerse reservada a los partidos políticos, que no se puede tercerizar, porque una encuesta es la tercerización de un proceso de selección, y que por lo tanto el celo que deben de tener los partidos políticos con la selección de sus candidatos, vinculándolo al control también que tienen que ejercer sobre los perfiles de los candidatos, va a garantizar mejores resultados en los procesos futuros.
Elvis Lima, su pregunta para Francisco Guillén. Francisco, ¿verdad? Te felicito. Definitivamente, señores, la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, históricamente ha sido así, pero creo que ahora debemos felicitar a los partidos políticos, a todos, porque los perfiles que estamos viendo en esa circunscripción, pienso que es el perfil, sin importar el color, estoy hablando del aporte del sistema de partido, a lo que a veces debatimos mucho y aspiramos casi todos, pero muy jóvenes, talentosos, bien formados, y a eso que la sociedad debe apostar. Así que yo lo que hago es que felicito al sistema, a los partidos, a todos, por los perfiles que estamos viendo. Francisco, hace un momento hablaba de sabiduría popular. Pienso que sí, tiene razón, la sabiduría popular es una herramienta muy importante. Cuando uno llega al Congreso Nacional, ahí mismo, son 190 los diputados, y entonces 32 senadores. Hay un tema que se da, el dilema entre los jóvenes legisladores. Hay un dilema histórico. Me dice la razón, pero me grita la conciencia. Es un dilema. Eso es una canción de Gilberto Lima. Sí, pero es un dilema. No, pero ¿cómo así? Ese es un dilema desde que se juramentan. Claro. El corazón te dice que tú estás de acuerdo con un proyecto, tal proyecto. Pero ese te dice la conciencia. Pero la línea partidaria es diferente a tu conciencia. ¿Cómo tú piensas votar en el Congreso Nacional cuando te enfrentes a ese maldito dilema que te hace ir al baño 7 veces? Toma agua, toma café y el teléfono no cesa, porque hay una línea partidaria. Por ejemplo, te lo voy a decir fácil, el aborto, por ejemplo, una línea en tu partido para votar a favor, pero tu conciencia tú dices que no. ¿Cómo tú enfrentar ese dilema? Gracias, Elvis. Mira, yo entiendo que los partidos políticos, esa es una realidad, la que usted plantea es una realidad. La sabiduría popular que tú hablabas dice eso, por eso te hago la pregunta. Eso es lo que tradicionalmente ocurría o ha venido ocurriendo. No ocurre. Sin embargo, he visto en los últimos 2 cuatrenios, enfocándome en el Congreso, por supuesto, que los temas como ese, más que aborto, las 3 causales, por ejemplo, han sido tratados por los partidos políticos, aun cuando los líderes o el presidente de la República o el presidente del partido haya manifestado su parecer. Los partidos han dejado que los legisladores actúen por conciencia, porque además hay un mandato constitucional que dice que los legisladores no pueden actuar por mandato de nadie. Entonces, creo que los partidos han ido entendiendo eso en ese proceso de maduración y evolución. Pero esa es la excepción de la regla. Estoy hablando de un préstamo, por ejemplo. Un préstamo de $75 millones para la construcción de una presa que se necesita en Jimaní, allá en las Dos Bocas, allá en Elías Piña. ¿Tú estás de acuerdo con la presa? Dice que sí, coño, que partiendo de los niveles de pobreza de esa provincia, la presa es importante. Pero el partido dice que no. Que los préstamos, que el endeudamiento, ¿cómo tú enfrentar esa situación? Es un dilema. Es un dilema. Ahora, la generalización de ese tipo de casos, definitivamente podría llevarnos a cometer un error poniéndonos delante de la carreta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo discutir la pertinencia de un préstamo para un proyecto específico que hablar, por ejemplo, de la aprobación de la ley del DNI o de la DNI, como se aprobó ahora y que sigue vigente. No es lo mismo hablar de las 3 causales que hablar de una resolución o de una ley para declarar una provincia ecoturística. Yo creo que cada tema tiene sus propias particularidades y que incluso es una obligación del legislador como miembro militante de un partido político y parte de su organismo de dirección, entablar una conversación no solo en el Congreso, sino también en el partido y explicar la viabilidad o la pertinencia y las consecuencias legales, institucionales y políticas de cada cuestión que se discute en el Congreso, porque no nos podemos abstraer de la realidad política dominicana. Ahora, partiendo de la generalización, no me atrevería a emitir un juicio de valor. Sin embargo, entiendo que la maduración política a la que estamos encaminados ha permitido que los partidos políticos entiendan esa
esa facultad de los legisladores de apartarse de una decisión. Y para muestra un botón, el presidente Abinader, cuando estaba en campaña, habló en innumerables ocasiones sobre su acuerdo con las 3 causales. Sin embargo, siendo el presidente de la República, teniendo mayoría en ambas cámaras, pasando los proyectos de ley que él ha querido pasar, no se ha podido aprobar el Código Penal. Y el tema de las 3 causales sigue siendo hoy motivo de debate. Entonces yo creo que esa es una muestra de que los partidos y la clase política ha entendido la facultad de cada legislador de actuar con independencia de criterios. ¿Se aplicará o no se aplicará para todo? Tan pronto yo llegue al Congreso, yo puedo volver aquí y darle la información. Eso es importante, que él se compromete, ¿verdad?, a volver aquí. Eso es importantísimo. Y además Francisco está trabajando para llegar al Congreso. Son las 6:03, Francis. Nos vamos a una pausa. Vamos a cumplir con unos compromisos comerciales, Francisco, pero al regreso seguiremos conversando con Francisco Guillén, quien es candidato a diputado por el Partido de la Fuerza del Pueblo de la circunscripción número 1. Y a ustedes se han dado cuenta que maneja muy bien los temas legales y también conoce mucho sobre lo que necesita en este momento el Congreso Nacional. Vámonos a la pausa, Francis.